Muy buenas a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer al Colegio de Odontólogos por la coordinación de este curso, por organizar este curso, a Marcos también por esta coordinación y a Endogal por haberme invitado a hablaros en el día de hoy. Yo soy Ramón Miguens y os voy a hablar de la apertura cameral como uno de los factores claves para el tratamiento endodóntico. Realmente es la primera fase que vamos a tener cuando iniciamos cualquier tratamiento endodóntico. Vamos a empezar con una pequeña introducción en la que vamos a ver sobre todo criterios generales para un tipo de apertura correcto, el más adecuado, que sería siguiendo un enfoque tradicional clásico, que sería el que tenemos que realizar en la amplia mayoría de los casos. Posteriormente vamos a ver algunas generalidades también de diversos grupos dentarios que entrañan quizás alguna dificultad, como por ejemplo molares superiores, premolares inferiores y molares inferiores. Y después, la parte final de la presentación van a ser una serie de casos clínicos y al final un vídeo final con varios casos, 3 minutos de casos clínicos con accesos quizás un poco más controvertidos o conservadores que gracias a la flexibilidad y resistencia a la fractura de los instrumentos de Endogal podemos forzarlos un poco más y realizarlos conservando un poco más de estructura dental sana. Vamos a definir primero la apertura cameral como una preparación directa que vamos a utilizar para localizar y entrar en todos los orificios de los conductos radiculares. Actualmente las técnicas de endodoncia modernas tienden a individualizar un poco la cavidad de acceso según la morfología del diente y según, por ejemplo, la localización de la caries. En primer lugar, tenemos que conocer perfectamente la anatomía de la cámara pulpar, además de hacer un estudio radiográfico previo para ver exactamente el tamaño de esta cámara y demás. En primer lugar, la cámara pulpar tenemos varios elementos, como por ejemplo el techo de la cámara, que sería la dentina que recubre esta cámara en la zona oclusal o incisal según el grupo dentario. En este techo de la cámara tenemos una serie de acentuaciones, que serían los cuernos pulpares, que van a estar localizados justo debajo de cada lóbulo de desarrollo o cúspide. Generalmente, cuando hacemos una apertura, por ejemplo, en un molar inferior, es lo primero que vamos a encontrar. Vamos a encontrar generalmente el cuerno pulpar mesial y lo vamos a tomar como referencia después para la apertura. Debajo, paralelo al techo, es donde localizamos el suelo de la cámara pulpar. Va a ser la dentina que soporta la cámara pulpar en esta zona cervical. Es donde se localizan los orificios de los conductos, que son las entradas que nos van a llevar al interior de los conductos radiculares. Sí que es muy importante tocar lo mínimo posible el suelo de la cámara pulpar con instrumentos rotatorios, con fresas. Es imprescindible, según los criterios de la endodoncia clásica, conseguir un acceso en línea recta. Actualmente también hay diversas modificaciones de este tipo de accesos que lo que buscan, en lugar de un acceso totalmente recto al foramen apical, que sería lo que vamos a buscar en la amplia mayoría de los casos, lo que tienden a hacer las técnicas de endodoncia un poco más conservadoras sería buscar un acceso recto en lugar del foramen apical directamente, sino a la curvatura primaria del conducto. Vamos a ver ahora los criterios para realizar un acceso adecuado, que en primer lugar siempre debemos eliminar toda la caries y restauraciones presentes deficientes. Así, tenemos que tener la superficie del conducto visible y poder identificar todas las entradas de los conductos. Por lo tanto, debemos eliminar los excesos de esmalte y dentina que estén presentes por encima. Así vamos a lograr, eliminando esos excesos, esas interferencias coronales, vamos a lograr un acceso lo más directo posible, eso, al foramen apical o quizás a esa curvatura primaria del conducto. Si tenemos cúspides débiles de poco grosor sin soporte, debemos aliviarlas de oclusión para reducir posibilidad de fracturas. Además, cuando estemos haciendo el acceso de cavidad, podemos modificarlo ligeramente para minimizar riesgos de fracturas de instrumentos. Si tenemos raíces con curvaturas severas, incluso podemos modificar el acceso para que la entrada de los instrumentos se realice en la dirección opuesta, intentando facilitar un poco la instrumentación. En dientes calcificados durante la fase de la apertura, podemos eliminar el dique para facilitarnos durante la orientación. El dique de goma es imprescindible que lo coloquemos en todo tratamiento endodóntico y generalmente es recomendable colocarlo justo antes de la apertura, así hacer todo procedimiento ya con el dique de goma colocado y así que no se produzca ninguna contaminación.
Sin embargo, existen algún tipo de casos como dientes rotados, apiñados, dientes con corona quizás o calcificados, que lo que podemos hacer es hacer la primera parte de la apertura sin colocar el dique de goma y en el momento que lleguemos al techo de la cámara pulpar, colocarlo de nuevo. Simplemente para orientarnos un poco mejor y poder observar realmente el eje radicular del diente. Como hablaba Benjamín antes, es fundamental realizar la reconstrucción preendodóncica. Generalmente la tenemos que hacer en la mayoría de los casos que tengamos una caries subgingival. Así, por ejemplo, en este ejemplo tenemos una caries subgingival en esta zona interproximal. Lo que debemos realizar sería eliminar completamente toda esa zona de caries, realizar la apertura cameral, bloquear las entradas de los conductos con algún tipo de material, como por ejemplo teflón, y realizar una elevación del margen. Así lo que vamos a obtener son 4 paredes para poder aislar y tener un reservorio de irrigante. En caso de que no podamos realizar también la reconstrucción preendodóncica, tenemos que probar a ver si podemos colocar, por ejemplo, dique líquido para sellar esa zona o incluso un material provisional estilo IRM, pero lo adecuado sería realizar la reconstrucción preendodóncica. Las ventajas de esta reconstrucción preendodóncica sería mejorar la adaptación del dique de goma, evitar la contaminación de la cámara con sangre y fluidos, también evitar que se contamine hipoclorito de sodio en boca y permitir ese reservorio de irrigante constante en la cámara pulpar. Para localizar los conductos es fundamental tener una imagen de la anatomía del suelo de la cámara pulpar. Este artículo clásico de Krasner y Rankow nos hablan de una serie de leyes de la anatomía del suelo de la cámara pulpar. Así, tienen una ley de cambio de coloración, 3 leyes de localización de orificio y 2 leyes de simetría, que nos van a ayudar a encontrar la mayoría de los conductos. Vamos a verlas ahora con un poquito más en detalle. La primera ley, que sería la ley de cambio de coloración, nos dice que el suelo de la cámara pulpar es más oscuro que el resto de las paredes de la dentina. La primera ley de localización del orificio nos dice que estos se van a localizar en la unión de las paredes axiales y el suelo y generalmente se van a localizar justo en el ángulo. Además, los orificios de los conductos van a estar localizados justo al final de las líneas de unión de desarrollo, que es el llamado rostrium canalium. Estas líneas de fusión radicular siempre son más oscuras incluso que el color del suelo, que serían las típicas líneas que generalmente las vemos en molares, ya sean superiores o inferiores. En cuanto a las leyes de simetría, siempre tenemos que excluir los molares maxilares. Si trazamos una línea a través del diente en sentido mesiodistal, los orificios de los conductos siempre van a estar a la misma distancia hacia vestibular que hacia lingual. Y si a esa línea en sentido mesiodistal trazamos otra en sentido perpendicular, los orificios siempre van a estar localizados también en línea con esa perpendicular. Además de tener una imagen en la cabeza de la anatomía del suelo de la cámara pulpar, lo que tenemos que ver también es una serie de elementos que nos permitan durante la apertura identificar dónde puede haber conductos. En casos vitales van a presentar sangrado. Entonces, si vemos en aperturas pues, un poco más complicadas pequeños puntos de sangrado, generalmente nos suelen indicar que bajo esa zona, si vamos eliminando un poco de dentina, vamos a localizar un conducto o un sistema de conductos. Si esa línea roja se localiza en una muesca, generalmente va a haber pues, también uno o 2 conductos. Si realizando la apertura tenemos mucho sangrado y no sabemos si puede ser una perforación o puede ser un conducto, lo que podemos hacer, aparte de colocar una lima y verlo con el localizador, con la propia sonda de G16 conectada al localizador de ápices, nos va a marcar si realmente estamos en conducto o si ya nos marca que estamos en periodonto, que sería entonces una perforación. Si después de la instrumentación tenemos, cuando pasamos las puntas de papel, presencia de sangrado en un lateral de la punta, generalmente nos va a indicar que existe un conducto lateral o incluso una bifurcación. Si por el estudio radiográfico previo descartamos que exista una bifurcación, lo que tenemos es que insistir con la irrigación justo en ese punto para intentar desinfectar lo mejor posible esa zona del conducto radicular.
del conducto lateral. En casos necróticos, lo que vamos a ver, no vamos a ver ese sangrado, pero generalmente vamos a observar líneas blancas, zonas blancas en las que vamos a tener que desgastar para localizar esos conductos. Para todo esto, tanto para observar con detenimiento la anatomía del suelo cameral, como para este tipo de trucos para ver dónde pueden estar los conductos, es fundamental obtener un buen espejo como el que habló Benjamín, como el CIRC. Aquí vamos a ver también una comparación entre un espejo de rodio y el CIRC, los dos en las mismas condiciones, los dos tienen varios usos y están esterilizados, que generalmente después de varios usos los espejos tienden a perder calidad, y en este caso los espejos CIRC se mantienen estables en el tiempo. Podemos ver sobre todo la diferencia más grande es esa reflexión de luz, que vamos a ver con mucha mayor claridad ese suelo de la cámara pulpar que con los espejos de rodio. Vais a ver también en algunos vídeos otro tipo de espejos que se ven muy bien, pero que tras un par de usos se empiezan a rayar y ya no se ven tan claramente como el CIRC. Sin embargo, el CIRC se mantiene bastante estable después de los ciclos de esterilización, entonces en principio sería el más recomendable. Son también fundamentales para realizar accesos a través de una corona, a través de una prótesis fija, porque realmente si tenemos metal, si tenemos cerámica, no vamos a ver el interior de los conductos. Es fundamental examinar perfectamente la radiografía para ver posición, tamaño y demás de la cámara pulpar y sobre todo analizar la rotación y posibles angulaciones del diente para evitar perforaciones. También podemos tener como referencia la línea melocementaria y la furca para tomar esas zonas como referencias anatómicas. Si es una corona metalcerámica, tenemos que usar primero una fresa diamantada para abrir a través de la cerámica, posteriormente en metal pasar a una fresa transmetálica de carburo de tungsteno y cuando lleguemos de nuevo a composite o a diente, volvemos a pasar de nuevo a una fresa diamantada. Así vamos a ver primero la secuencia más indicada de apertura cameral. En primer lugar, siempre realizar una radiografía diagnóstica para observar cámara pulpar, conductos posibles, localización de la caries, anatomía presente y demás. Vamos a realizar siempre la eliminación de la caries y realizar una cavidad de acceso hasta que lleguemos al techo de la cámara pulpar. Posteriormente eliminamos ese techo y definimos las paredes. Aquí ya podríamos utilizar la punta ultrasónica de endogal número 2, que vamos a ver ahora a continuación. Después podemos utilizar una fresa estilo endoceta de punta inactiva para hacer una eliminación grosera del suelo, redefinir groseramente el suelo de la cavidad y después para tener un poco más detalle podemos utilizar puntas ultrasónicas, ya sea la punta número 2 o la punta número 3, que las vamos a ver ahora en detalle. Después, cuando tenemos localizados los conductos, realizamos la permeabilización de los conductos con el instrumento PRECA, que ahora nos va a hablar el doctor Martín acerca de los instrumentos, ya sean manuales como rotatorios. Y vamos también a eliminar las interferencias del tercio coronal con el instrumento X. Aquí tenemos las puntas ultrasónicas, que realmente son un elemento auxiliar fundamental, ya sea para las aperturas en dientes no tratados previamente, como en dientes ya endodonciados que tengamos que reendodonciar. Así tenemos 3 puntas que nos van a servir para la mayor parte de los casos clínicos. Estas serían las de acceso, no son las de retratamiento. La punta ultrasónica número 1 tiene una bola diamantada y tiene una longitud, es bastante larga, tiene una longitud de 20 milímetros y sirve para buscar y localizar conductos calcificados. Generalmente prefiero utilizarlo en el tercio coronal. Después en tercios, en zonas más medias, más profundas y demás, sí que prefiero pasar a la punta número 3 que veremos posteriormente. En este caso, en este vídeo, primero la utilizamos para eliminar esa calcificación ese pulpolito quizás de la cámara pulpar y después con el instrumento X localizamos los conductos y ensanchamos ese tercio coronal. En cuanto a la punta número 2, es una punta con la parte activa estriada y para lo que se utiliza sería para hacer ese surco, ese desgaste entre el conducto MB1 y el palatino para buscar el cuarto conducto o buscar conductos ocultos. Además, la podemos utilizar también para definir la cámara pulpar en la zona más coronal.
Y en cuanto a la punta número 3, quizás es la punta más versátil, quizás la que más utilizo, la que más me gusta. Tiene una punta bastante activa y sirve para localizar conductos, eso generalmente en zonas quizás un poco más profundas, fragmentar calcificaciones, eliminar postes de fibra o incluso también eliminar postes metálicos, vibrándolos alrededor. Ahora vamos a ver una serie de generalidades, no de todos los grupos dentarios, pero sí de grupos dentarios que presentan quizás alguna dificultad. Así, sabemos que en la literatura se describen una serie de formas de conveniencia que lo que se recomiendan es realizarlas para poder localizar y encontrar la mayor parte de conductos radiculares según los estudios anatómicos clásicos. En cuanto a molares superiores, lo que se va a recomendar es hacer la apertura siempre desde la cara oclusal, en la parte mesial a la cresta oblicua, nunca pasar de la cresta oblicua, con una inclinación de la fresa. Generalmente lo más sencillo es buscar el conducto más amplio, que sería el palatino. Cuando localicemos esta referencia anatómica, que sería el palatino, buscamos los otros conductos debajo de la cúspide que da nombre. Aquí tenemos un esquema del tipo de apertura que podríamos realizar para buscar todos los conductos, y aquí vamos a ver que el conducto mesiovestibular siempre está debajo de su cúspide, así como el palatino, y el conducto distal sí que no está debajo de su cúspide, suele estar normalmente en el centro de la cara oclusal, más o menos en la mitad vestibular. Generalmente, cuando ya tenemos los 3 conductos localizados, vamos a intentar buscar el cuarto conducto, que en el primer molar superior generalmente está presente. Va a estar presente en más o menos a la misma altura que el conducto distal. Sin embargo, va a estar localizado un poquito hacia mesial de una línea imaginaria que une los conductos mesiovestibular 1 y palatino. Entonces, el desgaste se tiene que hacer como uniendo esos 2 conductos, pero ligeramente hacia mesial. Aquí vemos un ejemplo de una apertura cameral con los 4 conductos. Y sobre todo el cuarto conducto es mucho más frecuente en varones y jóvenes. Y lo que tenemos que saber es que dientes que presentan conductos intradental, ya sea el cuarto conducto o cualquier otro conducto, tienen 4 veces más posibilidades de estar asociados con patología periapical. Así, en este esquema podemos ver los resultados de un estudio multicéntrico en los que realizaron CBCTs a primeros molares superiores en varios países. Así lo que vamos a ver es que en nuestra zona más o menos tenemos una proporción de cuarto conducto del 70%. Lo que también es importante saber es que del total de dientes de primeros molares superiores, el 25% son 2 conductos independientes, el mesiovestibular 1 y el mesiovestibular 2. Entonces es fundamental buscarlo porque es un porcentaje bastante elevado, es un 25%. En cuanto al segundo molar superior, la forma de apertura es muy parecida, pero tiene menos prevalencia de 4 conductos y normalmente esos 3 conductos presentes se suelen localizar más en línea recta. El conducto distal suele estar un poco más próximo. Aquí vemos un ejemplo en el que vemos el conducto palatino, conducto distal, y ahora vamos a pasar a los 2 mesiovestibulares. Y este sería un esquema más o menos de la apertura y la forma más habitual de encontrarnos tanto un primer molar superior como un segundo molar superior. El grupo anteroinferior también tiene una serie de dificultades, sobre todo por su diámetro más pequeño. Vamos a localizar generalmente la apertura, según los estudios clásicos, en la cara lingual, justo encima de la zona del cíngulo. Vamos a entrar de forma perpendicular al eje del diente, unos 2-3 milímetros, y después nos inclinamos 45 grados hasta el ápice. Ahí vamos a notar esa caída al vacío de la cámara pulpar. Generalmente se recomienda alargarnos un poquito hacia incisal para que la entrada sea lo más recta posible, y si existe segundo conducto en lingual, normalmente va a estar justo debajo del cíngulo. Entonces el desgaste tiene que ser hacia esa zona. Este acceso lingual normalmente se realiza porque es el acceso más recto, pero que entraña menos problemas estéticos y de restauración. Sin embargo, algunos autores actualmente están recomendando también en incisivos inferiores y en caninos hacer un acceso totalmente desde la superficie incisal para tener un acceso totalmente recto al conducto.
Pasamos al grupo premolar inferior, que estoy de acuerdo con lo que decía Benjamín, es de los dientes más complicados y quizás para mí es el grupo, aparte que es el que presenta mayor variabilidad anatómica, para mí quizás es el diente más complicado por su variabilidad. Puede tener 1, 2, 3, incluso 4 conductos. La apertura generalmente la vamos a localizar en la cara oclusal, pero sí que tenemos que tener en cuenta que el eje de la corona no va a coincidir con el eje radicular. Y si hacemos la apertura totalmente perpendicular al eje de la corona, vamos a perforar prevestibular. Entonces debemos reorientarnos e inclinarnos un poquito hacia la zona del lingual e incluso desgastar más la cúspide vestibular. Así podemos ver que sobre todo el diente con más variabilidad anatómica es el primer premolar inferior, el segundo no tanto, pero más de un 25% de primeros premolares inferiores presentan variabilidades anatómicas complejas. En cuanto a molares inferiores, lo que vamos a intentar buscar es desde esa fosa central, vamos a buscar también el conducto más amplio, que sería en este caso el distal, y a partir de ahí vamos a abrir hacia mesial buscando esta forma cuadrangular para intentar buscar 4 conductos, 2 distales y 2 mesiales. Generalmente van a presentar 2 conductos casi siempre en mesial, aunque en la mayor parte de los casos van a confluir en la zona apical, y la raíz distal puede presentar en mayor proporción un conducto y muchas veces 2 conductos. Y sería el esquema que tendríamos que realizar para, tanto si son 3 conductos como 2 conductos. En cuanto al segundo molar inferior, es quizás un poco más variable y no suele tener con tanta frecuencia 4 conductos y muchas veces tiene incluso solamente 2 conductos, uno mesial y uno distal, o puede seguir las variaciones anatómicas normales del primer molar inferior. Aún así, cuando veamos que después de haber trabajado un molar inferior, veamos que la anatomía parece muy sencilla, realmente, como podemos ver en estas imágenes de micro-CT, vemos que los conductos realmente no son solo conductos, sino que son sistemas de conductos. Parece que hemos trabajado simplemente una zona cilíndrica y nada más, y aquí vemos que hemos sellado 2 conductos laterales y uno de ellos con una ramificación o bifurcación. En estas imágenes, estos cortes axiales también de micro-CT, en comparación con un CBCT se ve con mucho más detalle, solo puede ser realizado en dientes extraídos, como dijo Benjamín. Podemos ver la variabilidad anatómica, cómo sale ese conducto de la zona mesial, cómo se va hacia arriba. Y podemos comparar las distintas fases del tratamiento, desde el escaneo inicial en el que vemos el diente íntegro, después de la instrumentación y posteriormente tras la obturación, aunque se ve un poquito oscuro y quizás no se ve tan bien. Hay otra variabilidad anatómica en molares inferiores que serían los conductos en C. Son mucho más frecuentes en población asiática y en segundo molar inferior. Normalmente va a ser solo un orificio de conducto, pero con una forma acintada y que describe un arco de mínimo 180 grados. Generalmente, ¿cómo lo vamos a tratar? Vamos a realizar como 3 pequeños accesos o 4 pequeños accesos, los que nos deje esa zona cintada, para tratarlos como conductos independientes, pero sabiendo que todos realmente están confluyendo y son realmente solo un sistema de conductos. Generalmente es mucho más recomendable después obturarlos con el sistema de onda continua. Aquí vemos un ejemplo de molar con conductos en C. Y ahora vamos a hablar de los distintos tipos, enfoques quizás, de los tipos de apertura. Actualmente sí que tenemos una tendencia de reducir de forma excesiva el tamaño de cavidad de acceso. Así vamos a tener un acceso tradicional, que es el acceso que venimos describiendo desde el inicio de la charla, que sería el que tenemos que utilizar en la amplia mayoría de los casos. Después tenemos el acceso conservador, que reduce un poco el tamaño de acceso, busca esa entrada directa a la curvatura primaria del conducto, que sí que puede ser recomendable en ciertas ocasiones, sobre todo si ya vamos teniendo más destreza con el sistema de instrumentación que estamos utilizando. Y por último, aperturas ultraconservadoras, que serían las denominadas ninja, que nos ocasionan una serie de dificultades para el trabajo y para la visualización y, por tanto, no debemos recomendarlas. El tipo de apertura que debemos realizar idealmente debe permitir toda la eliminación del tejido pulpar, detritus y sus desechos metabólicos.
Cuanto más pequeña sea esta cavidad de acceso, tendremos más riesgo de no localizar conductos y que se produzca contaminación bacteriana. Sí que dice la literatura que en dientes maxilares los accesos más conservadores no influencian significativamente de forma negativa la eficacia de instrumentación. Entonces, quizás en dientes maxilares podríamos forzar un poquito más esos accesos conservadores. En cuanto a la resistencia a la fractura entre un acceso y otro, es un tema muy controvertido y los artículos te dicen una cosa y otra. La información es muy limitada, no hay evidencia suficiente que respalde el uso de cavidades conservadoras frente a tradicionales por el aumento de esta tendencia a la fractura. Sin embargo, sí que hay alguno, como el de Plotino, que nos dicen que la carga necesaria para que se haga una fractura es menor en accesos tradicionales y la resistencia a la fractura se va a incrementar usando una cavidad de acceso conservadora. Ya en estudios clásicos del 94 y 95 nos decían que existía una correlación entre cantidad de dentina de remanente y la dureza final del diente. Sin embargo, quizás es más importante la pérdida o conservación de crestas marginales mesial y distal que el propio tamaño de acceso en sí. Estos accesos tradicionales se mantuvieron sin cambios durante muchas décadas por las ventajas y beneficios que nos ofrecen. Así, sus características principales serían esa forma que tenemos por conveniencia, extendernos un poco más por prevención y eliminación completa del techo de la cámara pulpar. Sin embargo, en los últimos años se están cuestionando un poco estos diseños de acceso y se están modificando ligeramente siguiendo los conceptos de la odontología mínimamente invasiva. Así, lo que buscan son diseños de acceso un poco más pequeños y diámetros de instrumentación también más reducidos para preservar dentina. Esto con el objetivo de intentar aumentar la resistencia a la fractura del diente y la estabilidad mecánica. Así, en los últimos años, Clark y Kademi modificaron este diseño de cavidad de acceso para minimizar esta eliminación de estructura dental sana. Así, sus principales principios serían conservar parte del techo cameral y, sobre todo, la dentina pericervical, que según su jerarquía de estructuras que le aportan valor al diente, para ellos es la parte dental más importante. Se definiría como la zona crítica localizada 4 milímetros coronal y 4 milímetros apical a la cresta alveolar. Así es una dentina irreemplazable, ya que es fundamental para transferir la carga oclusal a la raíz. Así como podemos amputar un ápice de un diente o podemos restaurar la corona clínica, la parte de dentina de esta zona crítica no la podemos reemplazar de forma adecuada. Así, lo que sí que sabemos es que la eliminación de dentina en la región pericervical siempre va a ser un poco mayor en diseños tradicionales. Y vamos a ver un tipo de acceso un poco diferente, en lo que vamos a ver ahora una serie de casos quizás un poco más controvertidos, con accesos en función de la localización de la caries. Así, siempre que tengamos una caries, cuando la limpiamos por completo, normalmente ya podemos acceder a los conductos, pero tenemos que ver si podemos acceder sin dificultades y de la forma más recta posible. Así, cuando eliminamos una caries mesial, una caries distal o una caries vestibular, muchas veces podemos incluso realizar el tratamiento endodóncico desde esa zona, pero es recomendable extender la preparación un poco más hacia oclusal para que el instrumento no entre tan doblado y no entre tan forzado. Así podemos ver aquí un ejemplo de una endodoncia en un incisivo superior en la zona cervical, en la que hacemos un pequeño desgaste, un pequeño surco en esa zona más coronal para que el instrumento se guíe justo por esa zona y no haga una doblez más marcada ahí y entre no de forma totalmente recta, pero sí de forma más segura. Este otro ejemplo sería una cavidad distal en la que hacemos ese pequeño desgaste, pero por la zona distal para que el instrumento también entre más o menos recto y no tengamos que eliminar totalmente esa cara oclusal. Los avances tecnológicos de los últimos años, ya sean CBCT, microscopio, novedades en los sistemas de instrumentación como las nuevas aleaciones, los nuevos instrumentos como los de Endogal por su resistencia a la fractura sobre todo, nos van a permitir hacer accesos un poco más conservadores. Sin embargo, si no seguimos estas formas clásicas de conveniencia, vamos a tener una serie de dificultades, ya sea para localizar conductos como para no realizar accidentes de procedimiento. En todo caso,
Debemos estudiar la radiografía previa o el CBCT para individualizar cada caso, según la caries, según la anatomía y demás, y podemos realizar aperturas más conservadoras sin comprometer el éxito del tratamiento de conductos y sin dificultarlo. Por ejemplo, en este caso, de un incisivo inferior que presenta 2 conductos, si hacemos una apertura desde la zona lingual, que sería lo habitual, va a ser mucho más complicado que encontremos ese conducto lingual y lo vamos a trabajar quizás de forma menos recta. Si modificamos el acceso y lo hacemos totalmente desde incisal, vamos a tener un acceso muy recto a los 2 conductos y mucho más fácil de obturar. Este sería como un esquema de los distintos tipos de apertura en función de la eliminación de tejido dental, el enfoque tradicional, que es el que vamos a usar en la mayoría de los casos, el enfoque conservador, que ya veis que se reduce un poco, pero tampoco de forma significativa, el del medio, que es el ultraconservador, es el que nos recomendamos. Tenemos también accesos especiales, que serían los accesos a través de la caries, y por ejemplo un tipo especial sería el acceso TRUS, que serían 2 pequeños accesos, uno en la zona mesial para entrar a los conductos mesiales y uno en distal para entrar al conducto distal. Sin embargo, es una zona, nos dificulta bastante después la desinfección de esa zona que queda debajo del puente dentinario y sobre todo la restauración final. Entonces, bueno, en cuanto a la diferencia de realizar ese tipo de acceso o hacer un acceso conservador, no hay mucho y es mucho más adecuado realizar un acceso normal. Aquí tenemos también ese mismo esquema, pero de incisivos inferiores. Entonces, un enfoque actual y conservador podría ser aunar los beneficios y ventajas que ofrecen las cavidades de acceso tradicional con las cavidades de acceso conservadoras y así tener las ventajas tanto de seguridad y efectividad durante el tratamiento con la conservación y preservación de dentina. Por tanto, ¿cómo podríamos distinguir si podemos hacer un acceso conservador o no? Mediante la exploración de los conductos con el instrumento PRECA. Debemos llevar el instrumento PRECA a longitud de trabajo, intentar llevarlo a longitud de trabajo sin presión ni rotación. Si conseguimos, sin esa presión ni rotación, llegar a longitud de trabajo, se trata de un conducto fácil y podemos intentar hacer un acceso conservador. Si llegamos más o menos a la mitad del conducto, sería un conducto moderado. Lo que podemos hacer es eliminar esas interferencias coronales con el instrumento X y volver a probar. Si no llegamos a longitud de trabajo, deberíamos hacer un acceso recto. Y si no llegamos ni a mitad de longitud de trabajo, debemos hacer un acceso tradicional, porque probablemente la podamos liar. La posible regla que podamos hacer sería, primero, hacer el acceso lo más conservador posible y explorar el conducto. Así vemos la dificultad. Si vemos que tenemos conductos fáciles, mantener ese mismo acceso, pero si no, ensanchamos con ese instrumento X, con esa lima X, y si vuelve a pasar el instrumento PRECA a longitud de trabajo, mantenemos también esa apertura conservadora. Si no, hacemos un enfoque clásico con una apertura totalmente recta. Por tanto, la apertura debe ser tan pequeña como sea posible y tan grande como sea necesaria. Y ahora vamos a ver parte final. 4 casos clínicos con caries, con accesos a través de la caries y finalmente un vídeo final de 3 minutos con muchos casos de forma resumida y pasadas de forma rápida. Tenemos un 36 con una caries mesial en la que vamos a limpiar la caries, ya accedemos a los conductos y podemos localizar esos 3 conductos mesiales y esos 2 conductos distales, incluso obturarlos sin problema, y después la restauración va a tener esa característica extensión hacia mesial. Este segundo caso se trataría de un 17 con una caries en vestibular, que tendríamos 2 tipos de abordaje, que sería el enfoque tradicional, que sería la primera opción, en la que tendríamos que eliminar esa estructura que veis marcada, probablemente después realizaríamos una restauración de forma indirecta, y un enfoque quizás un poco más conservador, si se pudiera hacer, sería el de la segunda imagen. Vamos a ver en el vídeo. Ahí tenéis la imagen clínica. Y nada, primero limpiamos la caries, exposición pulpar, llegamos a la cámara pulpar y empezamos con la punta ultrasónica de endogal número 3 para desgastar ese surco entre conducto principal MB1 y conducto MB2 para buscarlo. Y vamos a explorar los conductos para observar la dificultad. Utilizamos la lima PRECA
y la vamos a llevar eso, sin presión ni rotación excesiva, hacia longitud de trabajo. Vemos que en todos los conductos podemos llegar, entonces vamos a intentar mantener, salvo que entren muy forzados los instrumentos, vamos a mantener la apertura de este estilo. Pasamos a la preinstrumentación, que sería la lima de preinstrumentación rotatoria de endogal, que es de diámetro en punta de 15 y una conicidad del 3%, que ya nos va a hablar a continuación Benjamín. Y aquí vamos a ver cómo con este preinstrumento podemos llegar perfectamente a permeabilizar o llegar a longitud de trabajo en un cuarto conducto sin pasar previamente ninguna lima, solo la lima preca. Hacemos varios ciclos de picoteo, retiramos el instrumento, limpiamos, irrigamos y volvemos a permeabilizar con la lima preca. Hacemos varios ciclos hasta que lleguemos sin dificultad a la longitud de trabajo. Pasamos ya a la fase de la instrumentación con una 20-04. Sería diámetro en punta 20, conicidad del 4%. Lo mismo, instrumentamos todos los conductos, pasamos el instrumento 2506, que con este ya nos podríamos quedar para obturar. Ahí vemos el acceso desde la zona masoclusal, una inclinación desde vestibular viendo los 4 conductos, y lo mismo pero en vídeo. Vemos el palatino, los 2 mesiovestibulares y el distal, y cómo se ve el acceso también después desde la zona oclusal. Obturación mediante sistema de vástago plástico, radiografía de comprobación, y como no eliminamos una excesiva cantidad de tejido sano, lo que vamos a hacer es la restauración directa en la misma cita. Se ve un poco quemado, pero bueno, esto es como quedó finalmente. Y la radiografía final. Tercer caso, un 16 con también un acceso mesial por caries. Vale, es un diente maxilar, entonces, como nos dice la literatura, vamos a poder quizás hacer accesos un poco más conservadores porque no influencian de forma significativa negativamente la eficacia de instrumentación. Limpiamos con una fresa troncocónica con bola diamantada la zona de caries y llegamos a cámara pulpar. En este caso, en lugar de punta ultrasónica, estamos utilizando una fresa de contraángulo de tallo largo, una bolita pequeña, pero bueno, en este caso sí que sería quizás lo más adecuado para eliminar menos estructura, ya utilizar una punta ya sea la número 2 o la punta número 3. Ahí estamos con la preinstrumentación rotatoria. Quizás es la lima más versátil que más me gusta del sistema, porque puedes permeabilizar cosas que con instrumentos manuales no puedes hacerlo si las fuerzas un poquito. Es la verdad una maravilla de instrumento. Ya pasamos a la fase de instrumentación. Aquí pasamos hasta el 4006 en la zona palatina. Y bueno, podemos ver ese acceso, la inclinación desde mesial y desde la zona oclusal. Radiografía de longitud de trabajo, radiografía de obturación con vástagos y radiografía final en la que volvemos a ver esa extensión a la zona mesial por la restauración final. Último caso antes del vídeo final, que sería, este ya es un poco más controvertido a lo mejor, que sería un molar superior que presentaba una caries en mesiopalatino. Entonces, la localización de la caries es en esa zona y vamos a empezar pues lo mismo que en el caso anterior. Limpiamos con esa fresa estilo endoaccess, troncocónica, diamantada, con bola en punta, y llegamos a la zona de los conductos. Terminamos de limpiar con contraángulo y ensanchamos la entrada de los conductos con ese instrumento X, con esa primera lima del sistema de instrumentación de endogal. Pasamos a la preinstrumentación rotatoria, igual que en los otros casos. Bueno, aquí ya hemos realizado pues eso, la cateterización con el instrumento PRECA para comprobar la dificultad de los conductos. Y aquí estamos con la instrumentación con la 2004. Ahí estaríamos en el distal. Ese sería el mesiovestibular 2. Bueno, no se ve mucho, pero ahí estamos en el cuarto conducto.
y ahí en el conducto principal, en el mesio vestibular 1. 3006, ensanchamos un poco más, y en palatino vamos a pasar también 4006 de diámetro final. Vamos a obturar igualmente con sistema de vástagos. Esta sería la visión que tenemos desde la zona palatina. Como ya comentamos, quizás es más el acceso más controvertido de todos. Y la zona oclusal, que nos va a quedar íntegra y en principio con algo de soporte dentinario. Obturación de los conductos. Colocamos una matriz y podemos realizar la restauración en la misma sesión, manteniendo totalmente intacta esa cara oclusal y todavía con un espacio de dentina debajo de esa zona de esmalte. Y por último vamos a ver ese vídeo final para terminar la presentación de accesos poco convencionales, en los que vamos a ver muchos casos muy resumidos para tenerlos como mensaje final. Primero, un incisivo superior con una caries en la zona cervical vestibular. En estos casos, generalmente, si hacemos ese desgaste compensatorio en la zona más incisal, podemos entrar de forma recta. Este sería un acceso tras, que sería, tenemos ese acceso distal y un acceso mesial. Realizamos la obturación, pero es más complicado sellar esa zona de debajo del puente dentinario, como hablamos antes. Molar superior con acceso desde palatino. Para estos casos nos podemos ayudar de las pinzas mosquito para llevar los obturadores sin esa zona del mango, o también el mango tiene una parte metálica que podemos doblar. Radiografía final. Molar inferior, que presentaba una caries en vestibular. Realizamos la reconstrucción preendodóncica para poder aislar y poder realizar el tratamiento, y vemos que incluso con estos accesos podemos localizar esos 2 conductos distales y 3 mesiales. Otro acceso vestibular, que estos son muy frecuentes si hacemos ese desgaste en la zona oclusal para que entre recto. Otro molar maxilar, acceso desde mesial, obturación final. Lo mismo, otro caso igual, eliminamos la caries y ya llegamos a la localización de los conductos y pasamos a la fase de instrumentación. Este sería el aspecto tras la obturación, esto con una obturación provisional con IRM. Y un premolar inferior con una caries en cervical, que hacemos el acceso lo mismo desde esa misma zona y podemos realizar la restauración directa. Premolar inferior con una caries en la zona mesial. Limpiamos esa caries e intentamos acceder desde esa zona utilizando las limas de menor conicidad del sistema de endogal hasta los instrumentos del 4%. Obturamos también con sistema de vástago plástico, como en la mayoría de los casos que vais a ver. Un canino inferior con una caries distal, limpiamos la caries y ya podemos acceder directamente a los conductos. Si abriéramos desde el lingual, probablemente eliminaríamos prácticamente la mitad del diente. Otro premolar inferior, caries vestibular, esto es muy frecuente en la zona cervical, entonces aislamos bien, ya podemos hacer ese acceso. Es bueno si tenemos un CBCT previo, porque así ya tenemos la idea de si presenta un conducto, 2 conductos o más. Si presenta 2 conductos o más, lo normal sería hacer un acceso totalmente tradicional y recto para buscar esos conductos. Como tenemos un acceso desde esa zona, ya hacemos con el propio tratamiento la restauración de forma directa. Y último caso, también un acceso tras con 2 pequeños orificios, uno en mesial y otro en distal. Buscamos
4 conductos, 2 mesiales y 2 distales, y a través de ese acceso podemos encontrar y localizar esos conductos. Vamos a tener un acceso totalmente recto, pero como ya os comentaba, va a ser muy complicado sellar y restaurar, sobre todo, después esa zona de debajo del puente dentinario. Pero aún así, con este tipo de accesos podemos localizar los conductos e incluso sellar y desinfectar correctamente ese delta apical distal. Y nada, por último, me gustaría también, como hizo Benjamín, presentaros las próximas ediciones de los cursos modulares de Endogal, especialmente invitaros al próximo que tiene lugar en A Coruña con la colaboración del Colegio de Odontólogos. Y nada más por mi parte, muchas gracias por vuestra atención y a Endogal y al Colegio de Odontólogos por la invitación.